¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Esto es Historia del Mundo. En Historiadores aprendamos de la historia. El día de hoy tenemos un capítulo más acerca de Historia del Mundo. Vamos a estar hablando acerca de la República Romana. Recuerden amigos que la historia de Roma la hemos estado platicando ya en las sesiones anteriores. Hemos estado platicando acerca de la fundación de Roma. Estuvimos platicando acerca de cómo se divide la historia de Roma antigua. La dividimos en lo que sería la fundación de Roma en el año 753. Ahí el tipo de gobierno, el esquema con el cual se organizaría la sociedad romana sería por medio de una monarquía. Tendríamos la secuencia de 7 reyes y de repente el último rey pues va a hacer un desastre. Ese desastre que no va a funcionar, que va a terminar provocando una revuelta por parte de los ciudadanos, va a terminar deponiendo la monarquía y estableciendo la República Romana. Esa se funda en el año 509 a.C. Ahí vemos en esta tablita lo que sería la división de la historia de Roma. Ese periodo de República Romana sería el de crecimiento y expansión de la historia de Roma y también de la presencia de guerras civiles entre algunos militares, algunos jefes, líderes políticos de la historia de Roma, de la era republicana, que al final termina siendo tan intensa esta guerra y tan difícil lo que sería el gobierno, que daría pie a la parte siguiente de la historia de Roma, que es el Imperio Romano. Aquí vemos la imagen ya en el Imperio Romano de Augusto, en el año 31 a.C. Se va a caracterizar porque este señor establece lo que sería la Pax Romana, el momento de esplendor, pero el momento también en el cual ya no hay conflictos políticos, ya no hay guerras civiles, ya hay un orden establecido en Roma, y después pues pasaría a vivir mucho tiempo esa unidad, hasta que de repente el Imperio Romano se va a tener que dividir. Y bueno, pues vamos a ver la secuencia de historias que van a pasar a partir de lo que sería el Imperio Romano. La vez pasada habíamos platicado acerca del origen de Roma y habíamos hablado de la leyenda de Rómulo y Remo y del origen de Roma. En el año 753, estos niños, estos bebés, eran unos personajes que venían de una dinastía de Troya. Evidentemente esta es una historia de una leyenda y al final fueron rescatados por la loba Luperca, la que da origen a un montón de mitología, historias sobre la fundación de Roma y lo que daría pie a lo que sería la secuencia de reyes que veríamos en esta época. Entonces aquí tendríamos una época de monarquía a partir de Rómulo y Remo y la fundación de Roma. ¿Dónde terminaría esto? Precisamente con la muerte de Lucrecia. Lucrecia, una mujer virtuosa de Roma, es finalmente víctima de los abusos de la dinastía monárquica, de los gobernantes. Particularmente está gobernando Tarquino el Soberbio. Y su hijo, pues es por supuesto una familia frívola, superficial, prepotente, que al final terminaría pues destruyendo varios principios morales de Roma. Y bueno, pues al final, como hay un abuso hacia Lucrecia, Lucrecia termina suicidándose. Y esa parte es la que provoca pues que haya una revuelta por parte de los romanos. Licinio Bruto, que sería el líder de lo que sería esa rebelión, terminaría encabezando la lucha en contra de la monarquía y sería expulsado Tarquino el Soberbio de la ciudad de Roma y estableciendo el orden republicano. El orden republicano es un orden, vamos a ver, bueno, pues ahí tenemos que ese orden se establece sobre la pequeña ciudad de Roma. Vemos este mapa, prácticamente casi no se ve. Vemos el Mediterráneo y toda la extensión europea, parte del norte de África, el levante mediterráneo, y lo que vamos a ver es en esta parte un pequeño puntito rojo que se ve en medio de la bota itálica, de la península de Italia. Y entonces, bueno, pues en esa parte es donde está la ciudad de Roma. Ahí este es precisamente el orden que tenemos de gobierno, de sociedad, en donde se funda este gran
país, este gran gobierno que después sería el Imperio Romano. Y bueno, pues entonces aquí sería cuando se funda lo que sería la historia del Imperio Romano. Yo antes de continuar quiero recomendarles que no se pierdan en la revista Corposano por medio de Facebook o por medio de YouTube, en la página de Historiadores, la serie de Genios de la Política. En Genios de la Política estamos hablando en esta semana acerca de Napoleón como un gran genio de la política. Entonces, les recomiendo que no se lo pierdan, verdaderamente una historia fascinante, una historia muy intensa, una historia verdaderamente sorprendente, pues que quisiéramos compartirles. Estamos compartiendo a todos nuestros amigos lo que sería la historia de Napoleón en Genios de la Política. Bueno, continuando con esto, pues entonces Roma ha quitado a sus reyes. Ya no existe ningún rey que está gobernando Roma. Ya ellos consideran que ese modelo de gobierno es un modelo tiránico, es un modelo que además está lleno de vicios. Y bueno, pues ahora, ¿cómo se van a organizar? Y entonces, bueno, pues aquí es esta pequeña explicación. Roma se va a organizar ahora por lo que sería un senado, un grupo de representantes que toman el poder, que establecen las leyes, que establecen el orden político, y estos 300 senadores, que serían los que gobiernan y donde radicaría el orden político de Roma, serían 300 y serían elegidos por la clase social de los nobles. ¿Los nobles quiénes son? Pues son los propietarios de tierras en Roma. Y estos propietarios de tierras, pues al final efectivamente es la clase rica de la población. Ahora, para poder gobernar lo que sería Roma, se van a elegir por parte del Senado 2 cónsules cotidianamente. Y esos 2 cónsules van a estar dirigiendo los ejércitos, van a proteger el cumplimiento de la ley, van a poner orden en lo que sería toda la extensión de Roma. Y bueno, pues al final esa es la forma como se están organizando. Por supuesto, tiene una serie de complicaciones y también aquí es donde se funda lo que sería el orden jurídico romano, verdaderamente un ejemplo para la historia. Luego tendríamos al grupo de plebeyos. El grupo de plebeyos son aquellas personas que no tienen tierras, son artesanos, son gente que vive en la ciudad y que tiene alguna especialidad en trabajo y que al final, bueno, pues como no tienen tierras, no forman parte de los nobles. Y bueno, pues eso es lo que les pone condiciones en las cuales ellos no pueden elegir a los senadores. Van a tener algunas elecciones menores dentro de algunos funcionarios adentro de lo que sería Roma, pero en realidad pues estamos diciendo, por simplificar y por explicar un poco rápidamente este tema, que los plebeyos no tienen poder. Entonces, bueno, pues tenemos al Senado, tenemos los nobles como clase social dirigente, a los plebeyos, pero también dentro de esta organización tenemos un grupo de población muy importante que son los esclavos. Estos personajes no son libres, pertenecen a un dueño, bien puede ser un plebeyo, bien puede ser un noble, y al final, bueno, pues dentro de esas condiciones es que el esclavo pues cumple funciones normalmente domésticas. Entonces, bueno, pues al final esa sería también una explicación de cómo se está organizando la sociedad romana. Vamos a ver, a partir de este momento, pues sucede que poco a poco, pero bueno, más han pasado 200 años, los romanos han empezado a expandir su dominio. Van a irse primero sobre la zona de los lacios, en donde empiezan a invadir territorios y a dominarlos y a someterlos en un orden y entonces al final pues empiezan a tener una extensión superior a lo que sería su aldea original. Recuerden que Roma se fundó sobre una colina por parte de Rómulo, mató a Remo para formar la ciudad de Roma, pero al final pues poco a poco esa aldea va creciendo, se da el orden social que estamos diciendo, pero esto da pauta a que la expansión territorial empieza a ser propicia ya para el siglo IV antes de Cristo. En el año 320 antes de Cristo podemos ver que la expansión territorial ya ocupa la zona del Lacio y ocupa la zona de los etruscos. Entonces, bueno, pues vamos a ver, esta es la zona de Lacio, vamos a ver cómo ya llegan al mar algunos dominios de Roma,
imponen un orden político, un orden de tributos, un orden de cumplimiento legal, un dominio militar, que al final establecen sobre ese territorio, pues todo ese origen para empezar a dar riqueza a ciertos grupos sociales y a la misma dinámica económica de la ciudad de Roma, que es al final la que domina este tema. Aquí vemos entonces la primera parte de esta expansión que empieza poco a poco, la conquista de la zona del Lacio. Pero después, para el año 300, la zona se expande a dominar a las diferentes aldeas etruscas que están alrededor. Roma tiene un origen etrusco, tiene una influencia muy clara griega. Al final, particularmente la ciudad de Roma, que tiene esa característica de carga cultural griega, hace un dominio sobre las zonas etruscas y bueno, pues vemos que aquí se están haciendo enfrentamientos los mismos soldados, una sociedad que premia la condición militar de parte de los hombres, de parte de la posición por parte de la sociedad. Los hombres, para sobresalir, terminan integrándose al ejército. Y finalmente, bueno, pues vemos cómo los romanos ahora, ya para el año 270, han logrado hacer el dominio de lo que sería la zona la zona de toda la bota itálica, empezando a dominar pues hasta los últimos puntos, la punta de la bota itálica, el empeine, la parte del tacón de la bota itálica, pero esas zonas ya corresponden a dominio griego. Ya esa parte correspondía a lo que era la Magna Grecia, y ya los dominios territoriales por parte de Roma pues empiezan a afectar a los intereses de los griegos. Entonces al final pues, los griegos van a lanzar un ataque por medio de este personaje que se llama Pirro. Pirro es un general que tiene una herencia cultural de parte de lo que sería la historia de Alejandro Magno. Va a ser quien a la hora de que se toman estos dominios griegos que estaban en el sur de Italia por parte de la expansión de los romanos, termina tomando el ejército de los griegos para ir a combatirlos. Ya los griegos tenían una historia de dominio y de expansión territorial, de ser unos soldados muy fuertes, de tener una formación verdaderamente superior. Le habían ganado a los persas, le habían ganado a cualquier tipo de grupo que se hubiera enfrentado con ellos, y al final ahora pues iban a enfrentar a un grupo que de repente conquistó esa zona y por supuesto que creían que iban a ganar. Entonces al final Pirro va a lanzar sus ataques en contra de lo que serían los ejércitos romanos. Y los ataques romanos al final los vamos a ver en las batallas contra Pirro. Pirro va a ser una defensa enorme de lo que sería el territorio de los griegos y al final les va a ganar a los romanos. Su formación va a ser bastante buena, va a tener éxito, va a enfrentarse a los romanos y al final a la hora de ese enfrentamiento se empiezan a pelear y sucede que al final va a terminar perdiendo Roma la batalla, pero Pirro va a acercarse al campo de batalla, va a ver a los soldados que están muertos, va a ver los cadáveres y al final ve la cantidad de muertos que está dando parte de los griegos, es enorme, su ejército fue destruido de una manera terrible, tuvo un altísimo costo. Y por el otro lado, a la hora de ver a los romanos que están muertos en el campo de batalla, ve a todos heridos en la parte del frente, en la parte de la cara, y termina diciendo es que estos soldados son diferentes, no huyen en el campo de batalla. Y bueno, pues a la hora de no huir, pues la verdad es que sí te estás enfrentando a una condición sumamente diferente. Esto provoca que al final los griegos terminen diciendo, ¿sabes qué? Es que esto es una cosa sorprendente. No nos había pasado nunca una batalla así. Y Pirro hace una expresión que verdaderamente queda para la historia. Ve tan costoso el triunfo de esa batalla y aún no ha ganado la guerra, que al final termina diciéndole a sus mismos compañeros, otra victoria de estas y estoy perdido. Y efectivamente tuvo nuevamente otro enfrentamiento contra los romanos. Les va a volver a ganar, pero para la tercera batalla va a perder. Va a perder estrepitosamente, va a terminar retirándose con un grupo muy reducido de soldados y pues al final los romanos se impusieron sobre la gran capacidad militar de los
griegos. Es algo sorprendente. ¿Cómo es posible que hayan logrado ese triunfo? Y bueno, pues al final se va a retirar Pirro, va a retirarse hacia la zona de Grecia y va a permitir que ahora los romanos ya dominen el territorio que estamos nombrando acá, todo el territorio italiano, pues desde lo que sería la parte toscana hasta la parte, la punta, la bota itálica, el tacón. Eso ya no lo pudieron defender los griegos. Y dentro de ese enfrentamiento, pues la verdad es que al final la defensa de los griegos pues no sirvió ya de mucho. Eran ejércitos sumamente disciplinados los romanos, con mucha valentía, con una entrega importantísima dentro de lo que sería el campo de batalla. Y al final, bueno, pues así es como le van a ganar a los griegos y esa va a ser una derrota. El pobre Pirro al final va a regresar a Grecia y va a estar humillado y al final su vida va a ser muy triste porque va a morir en su ciudad. Una persona le va a arrojar una teja desde un techo, le va a caer en la cabeza y se va a terminar muriendo de una manera muy triste. Vamos a ver, pues entonces aquí de repente los romanos empiezan a expandirse. Ahora su expansión va a ser más extensa, ahora van a irse hacia el norte por condiciones geográficas, van a tratar de invadir la zona norte de Italia, van a empezar a hacer su expansión de lo que sería la zona de Marsella, la zona de Génova, tal vez un poco hacia la parte de Cataluña en España. Esas zonas actuales pues son las que de repente empiezan a tener una extensión territorial. ¿Por qué? Porque tienen un interés comercial. Viven diferentes poblaciones en esa zona y entonces los romanos empiezan a tener un dominio comercial sobre ese lugar, por supuesto obteniendo muchísima riqueza y obteniendo productos que se fabrican desde esa zona de Francia o esa zona de España. También parte de su extensión va a ser hacia Grecia. Ya vemos unas manchitas ahí rojas en la zona de Grecia. Y vamos a ver las islas que están al este de Italia. La isla de Cerdeña, la chiquita, luego la de Córcega, que está Córcega, la chiquita que está arriba, Cerdeña, que es la del medio, y Sicilia, que sería la que pareciera que está siendo pateada por la bota. Entonces, bueno, pues al final se van a cruzar, van a tener un enfrentamiento con esos diferentes lugares y finalmente pues van a atentar contra otros intereses. Al final hay diferentes grupos poderosos en el Mediterráneo y ya está tomándose dominio, ya se está invadiendo, se está afectando lo que sería esa zona. Entonces, en verdad, eso es un problema. Es un problema muy grave que va a provocar una guerra. Dentro de este tema, pues vemos que uno de los enfrentamientos va a ser muy llamativo. La extensión sobre Sicilia va a detonar el enfrentamiento con una ciudad que se llama Síbaris. Su primer contacto fue pacífico, fueron con Síbaris. Síbaris es una ciudad muy rica porque es una ciudad importante a nivel comercial, tiene muchísima riqueza porque por supuesto que es un punto importante de contacto del Mediterráneo. Y Síbaris, que tiene su riqueza, pues tiene una serie de lujos. Los habitantes viven con placeres bastante importantes, vinos buenísimos, alimentos espectaculares y bueno, una de sus grandes demostraciones de esa riqueza eran sus caballos. Los caballos de Síbaris eran caballos que bailaban con música, salían músicos a tocar y los caballitos salían bailando. Entonces alzaban las patitas y bailaban al son de la música, de címbalos, de tambores, de flautas, de arpas, que al final utilizaban ahí para componer música y ahí los caballitos estaban bailando. Los romanos pues no se van a impresionar por esa demostración por parte de los sibaritas, los habitantes de la ciudad de Síbaris. Y al final pues van a atacar Síbaris. Síbaris va a defenderse, van a salir los soldados con sus grandes armaduras lujosas, con sus espadas fabricadas en diferentes lados del Mediterráneo, poderosas, y con sus caballos espectaculares. Y a la hora de salir, pues sucede que los romanos van a tener la inteligencia de sacar músicos al campo de batalla. Y entonces a la hora de que van a combatir, los músicos empiezan a tocar y los caballitos empiezan a bailar. Y los caballitos de Síbaris pues no sirven para el campo de batalla. Con la música se van a poner a bailar, los sibaritas tratan de poner orden, pero van a entrar en un desorden espantoso y los romanos, que tienen una disciplina impresionante, van a terminar
atacando a Síbaris, destruyendo su ejército, conquistando el territorio de Síbaris y dominando todo lo que sería esa zona comercial del sur de Italia. Y entonces, bueno, pues al final su expansión territorial, su expansión y dominio comercial, su dominio económico-político, termina siendo imponente. Y esa imposición, esa dureza, va a afectar los intereses de los fenicios. Particularmente los fenicios se van a encontrar en la zona de Cartago. En el cursor podemos ver que la zona de Cartago está en la actual Túnez, esta península pequeña que sobresale en el norte de África, está ocupada y dominada por Cartago, un grupo fenicio que domina el territorio del Mediterráneo este. Y entonces esos son los dominios que hacen intercambios comerciales con la zona actual de España, con el sur de Francia, con la zona italiana del norte y con las islas que se encuentran alrededor, las Islas Baleares, que son esas chiquitas que están junto a España, y la zona de las islas de Italia. Entonces, al final, ese dominio sobre Síbaris, el ataque de los romanos sobre Sicilia, va a provocar que los cartagineses terminen enfrentándose a Roma. Se atentaron sus intereses comerciales. Y el gran personaje que ya se pintó en el 140, lo que sería el dominio, porque los romanos van a triunfar al final. El gran combatiente, el gran defensor o ataque, lo que fue precisamente una amenaza sobre Roma, sería el gran Aníbal Barca, que pertenece a una familia de combatientes, Asdrúbal Barca y Amílcar Barca, que serían sus familiares, su padre y su hermano, Asdrúbal. Al final, pues lo que sería Aníbal va a organizar al ejército, va a dirigirse por todo lo que sería el norte de África, la zona sahariana, va a llegar a Gibraltar, a la actual parte de Marruecos, y va a cruzarse con unos barcos, con unos elefantes. Estos elefantes, pues aquí los podemos ver, y la imagen que hemos mostrado ahí en la batalla de Pirro también eran, ahí veíamos los elefantes. Esta imagen más bien pertenece a lo que sería el combate por parte de Aníbal y los romanos tratando de combatir a los cartagineses. Entonces, bueno, pues vemos aquí, dentro de este evento se le conoce como la Gran Guerra, las grandes guerras púnicas. ¿Por qué se llaman guerras púnicas? Porque se están enfrentando a los fenicios y el origen latino de la palabra fenicio termina escribiéndose con una PH y al final, bueno, pues es lo que da el origen a la forma castellana de decir punicios o púnica, la guerra púnica. Entonces estas guerras púnicas pues van a llevar elefantes a las puertas de Roma. Aníbal tiene la grandeza, tiene la brillantez militar de haber avanzado sobre la zona de España, dominar ese territorio, avanzar hacia el norte y pasar los Pirineos con los elefantes y con un ejército enorme. Ahí van a fundar la ciudad de Barcelona, que sería precisamente la familia Barca, la Barca Nona, y al final terminarían cruzándose los Pirineos, avanzando sobre el sur de Francia, avanzar sobre los Alpes suizos. Ahí va a ser un trayecto bastante difícil para poder pasar los elefantes por los Alpes. Pero finalmente los elefantes van a pasar y van a estar en las afueras de Roma. Los romanos van a estar asustadísimos. El enfrentamiento contra los cartagineses es prácticamente inaguantable. Se van ejércitos y los elefantes hacen ataques sumamente duros sobre las formaciones romanas, las deshacen. Después, por supuesto, los elefantes aplastan soldados, parte de sus características, de su ferocidad como armas, pues es que los mismos cartagineses utilizaban a los elefantes para aplastar a los soldados y también para que los elefantes los agarraran con su trompa, atraparan el resto del cuerpo con sus patas delanteras y finalmente destriparan a una persona, la trituran, la deshicieran, aventaban los dos pedazos ahí
del cuerpo porque los agarraban. Ahí vemos la figura del elefante que se encuentra al lado derecho, como ya atrapó a una persona y con su trompa, y cómo eso ya era prácticamente haberlos destruido, como además un enfrentamiento, pues evidentemente con prácticamente igualdad en armas, adicional a lo que sería la capacidad de estos elefantes y por supuesto una cantidad de soldados enorme por parte de Aníbal. Aníbal va a estar en las afueras de la ciudad de Roma, va a atacar, pero sucede que al final no se decide atacar la ciudad de Roma. Esa indecisión le dio un aire a Roma para lanzar a un general, a Escipión, para que en vez de combatir a los cartagineses en la tierra de la zona italiana, en las afueras de Roma, tomara a sus grupos de soldados, se cruzara el Mediterráneo y atacara la ciudad de Cartago. Ese ataque es el que provoca que Aníbal finalmente decida regresarse. Va a abandonar su campo de batalla, se va a regresar hacia Cartago para defenderla, y pues esto va a ser precisamente el acabose de Aníbal. Una muy mala decisión por parte de Aníbal, una decisión excelente por parte de Escipión, que lo va a convertir en uno de los fenómenos que de repente se van a ir presentando en Roma, la del soldado afortunado, el soldado que termina teniendo prestigio militar por su gran por su grandeza, en su valentía, su arrojo sobre lo que sería la defensa vamos, el arrojo militar, la gran capacidad estratégica para poder combatir a los cartagineses, que al final va a terminar pues sobresaliendo sobre lo que sería esa misma capacidad militar y estratégica, que le va a dar mucho prestigio a la población. La gente va a querer mucho a Escipión. Escipión lo van a llamar el africano por haberse ido a África a combatir a los cartagineses. Y Escipión, el africano, pues al final va a ser el defensor de Roma, se le va a dar un prestigio y un poder militar que al final va a terminar siendo su propia decadencia. Pero bueno, pues ese fenómeno se va a ir presentando poco a poco. Ya para el año 140, pues vemos esta extensión territorial. Los romanos han logrado derrotar a Cartago, han tomado ya el territorio africano de Cartago. También la expansión territorial que había hecho Aníbal sirvió para que los romanos invadieran la zona de España, la Hispania romana, y después también su extensión se va a ir sobre la zona de Grecia. Ahí vamos a ver todo lo que sería el territorio griego, ya dominado por parte de los romanos. Entonces, en realidad estamos hablando de una extensión enorme, una extensión y un dominio político, militar muy grande, y por supuesto una riqueza comercial, una potencia como propuesta, y además mucho poder para algunas personas. Escipión, que había ganado a los cartagineses, era un hombre prestigioso, llegó a tener más poder a nivel nominal o a nivel decisiones o a nivel prestigio que el mismo Senado. El Senado no le va a gustar incomodar que de repente haya personajes así. Y bueno, pues al final, ¿cómo administras este territorio tan extenso? Ya empezamos a hablar de que tenemos un problema de administración, un problema de organización. Y bueno, pues dentro de esas condiciones que estamos teniendo necesidades de un cambio político, ya aquí las tensiones empiezan a ser bastante fuertes. Uno de los momentos más, bueno, pues para el año 70 vamos a ver que las expansiones territoriales son enormes, vamos a ver grandes soldados como Sila o como Mario, que van a empezar a propiciar que algunos ejércitos se vayan a estas zonas. Sila va a ser uno de los que van a caracterizarse por ellos, y uno de sus soldados, Pompeyo, que va a estar combatiendo en el norte de África, expandiendo el territorio. Y bueno, pues para el año 70 vamos a ver que ya se ha presentado un enfrentamiento entre grupos, porque ya la tensión empieza a ser importante. Primer problema ya de lo que sería el siglo II antes de Cristo. Vamos a ver a un personaje que va a destacar en la historia de Roma de una manera verdaderamente dramática. Este personaje se llama
Espartaco. Espartaco fue capturado en todas las expansiones territoriales en la zona de Tracia y al final va a ser capturado, va a ser llevado a Roma. Es un hombre muy fuerte, con mucha habilidad con las armas. Y los romanos tienen como parte de sus costumbres el uso de los gladiadores. Los gladiadores participan en escenarios, esos escenarios se les llaman circos. Vamos a ver ahí el enfrentamiento de los gladiadores con fieras. Se van a matar muchísimas fieras, leones, osos, que se van a traer de diferentes lados del territorio afuera de Roma. Y se van a enfrentar a los gladiadores, pero también hay enfrentamiento entre los mismos gladiadores. Al final, pues, por supuesto que de repente va a haber leyendas dentro del circo. Y una de estas es Espartaco, que de repente empieza a sobresalir como un gran gladiador. Los gladiadores pertenecen a un noble o pertenecen a alguien que puede ser muy rico. Al final va a estar entrenando a estos personajes, los va a llevar a combatir y además de ser un evento que ayuda a lo que sería el entretenimiento popular, que va a ser también un centro de ocio para los romanos. También es un centro económico muy importante. Hay apuestas, hay pagos, hay gastos, se les regala a la gente comida, se les regala pan. Entonces, al final termina siendo un evento que termina siendo central dentro de lo que sería el control de la población. El control de la población por parte de los romanos, pues participaba este evento del circo y del evento de los gladiadores. Al final, Espartaco se va a rebelar, va a organizar un grupo de gladiadores junto con él, se van a ir se van a escapar y se van a llevar armas. Y pues los romanos al principio creyeron que este tema era un simple escape de esclavos. Van a ir a buscarlos y los gladiadores, que tienen una gran habilidad de armas, que están ahora empezando a organizarse alrededor de Espartaco, organizan una gran defensa y van a defenderse de los soldados romanos, se van a enfrentar de una manera durísima y van a ganarle a los ejércitos romanos. Los ejércitos van a regresar con gran cantidad de muertos, con heridos, con el prestigio totalmente deshecho, y los romanos empiezan a asustarse espantoso porque estos grupos de gladiadores empiezan a avanzar sobre diferentes territorios italianos, se van a ir hacia el sur de Italia y van a atacar pueblos, pues porque les hace falta abastecimientos. Y entonces dentro de estos ataques van a acudir a ciudades, las van a arrasar, van a robarse. La rapiña es parte de las características de estos personajes y por supuesto van a matar a su población, pero la gente está asustadísima. Los habitantes de Roma dicen, ¿cómo es posible que este personaje se haya organizado, haya generado tal temor, tal terror al interior de lo que sería la población romana? Y bueno, pues nadie puede acabar con ellos. Mandan ejércitos nuevamente a combatirlos y los ejércitos regresan destruidos. Espartaco es una plaga. Espartaco es una amenaza terrible y hay que acabar con él. Esto origina que haya grupos de soldados que quieran sacar ventaja de esta condición. Acuérdense que dentro del evento que nombramos anteriormente, surge como protector de Roma un personaje que sería el soldado afortunado, el líder militar que tiene la capacidad estratégica, si logra derrotar la amenaza para Roma, como lo fue, por ejemplo, Aníbal, pues al final gana muchísimo prestigio y ese prestigio le da poder político. Y esa condición del soldado afortunado es la que quieren explotar. Entonces, al final vamos a ver aquí a los personajes, a los mismos romanos organizándose. Uno de ellos va a ser un gran hombre rico, noble de Roma, que se llama Craso. Craso Marco Licinio Craso, va a organizar a un ejército, lo va a pagar él de su bolsa, va a tener una gran cantidad de soldados y va a ir a combatir a Espartaco al sur de
de Italia. Espartaco, por supuesto, va a tener su defensa ahí preparada. Ha sumado esclavos a su rebelión. Esta rebelión de esclavos es muy llamativa. Después va a ser utilizada como simbolismo de parte de todos esos grupos que después hacen protestas ya en la modernidad de las liberaciones, de los llamados a libertad por parte de aquellos grupos oprimidos. Y bueno, pues al final se utiliza como ejemplo, es una referencia muy importante. Por eso la cultura y el conocimiento de algunos acontecimientos como simbolismo termina siendo muy importante para poder entender la interpretación moderna de algunos historiadores o filósofos que hacen referencia a la libertad como la que trató de lograr Espartaco. No sé si recuerdan que hasta hay una canción ahí de Mecano que habla acerca de los esclavos africanos de la guerra de secesión africana, y entonces, bueno, de repente tiene una expresión que dicen que no hay Espartaco que entre a saco. Espartaco es una referencia lingüística. Al final Espartaco va a ser la amenaza de Roma, va a representar la liberación de los esclavos. Y bueno, pues es utilizada como simbolismo dentro de esta canción cuando habla acerca de la secesión norteamericana del siglo XIX. Entonces, bueno, pues al final Espartaco logra refugiarse en el sur de Italia. Craso lo va a ir a combatir. Otro personaje que surge en esta época va a ser Pompeyo, el gran general que pertenece al grupo del gobernante Sila de Roma, y finalmente va a ir a combatir a Espartaco. Entonces, de repente tenemos grupos de soldados que quieren aprovechar, pues, tener un triunfo militar para ganar prestigio, porque así de repente pueden colocarse dentro de la política romana, y empieza a ser una característica muy esencial. Va a explicar muchos de los fenómenos posteriores dentro de lo que sería el comportamiento político y el surgimiento de personajes relevantes dentro de la historia de Roma. Al final, Craso va a derrotar al grupo de Espartaco. El ejército de esclavos, los esclavos rebeldes, van a ser derrotados por Craso en un enfrentamiento bastante fuerte, bastante duro. Va a terminar capturando a muchos. Espartaco va a morir en la batalla, pero los capturados, los esclavos que fueron prisioneros en la batalla, finalmente por parte de los romanos, y que fueron ya capturados por parte de Roma, y con la cual se acabó con la rebelión de los esclavos, fueron crucificados. Aquí vemos en la imagen cómo cada 30 metros se puso en la vía Apia, un camino que llevaba a Roma, que actualmente todavía existe, el camino a Roma de la vía Apia, y alrededor, en cada uno de los lados, fue puesta una cruz a lo largo de varios kilómetros, y cada 30 metros fue colocado un esclavo rebelde, se le crucificó, y esa crucifixión pues daba un espectáculo horrendo. Esta es la imagen de una película moderna, una película de los años 60 en donde se pusieron ahí a todos los esclavos, y por supuesto ahí se pierde en el horizonte la cantidad de crucificados. Craso fue el gran vencedor en esta campaña en contra de Espartaco, Craso. Pero Pompeyo se encuentra más cerca de Roma. Él ni siquiera combatió a Espartaco, ni siquiera lo logró encontrar. Pero la cercanía con Roma le permitió regresar rápidamente y hacer una trampa, un truco, verdaderamente también moralmente muy reprobable. Yo creo que en todos los tiempos sería reprobable. Pompeyo se hace llamar el triunfador sobre los esclavos. Cuando finalmente Craso llega a Roma, que se entretuvo matando a todos los esclavos y poniendo orden, que yo creo que era necesario, finalmente va a llegar a Roma, pero Pompeyo ya lleva 2 días haciendo festejos de su triunfo, un triunfo en el cual ni siquiera él participó. Y entonces Craso termina teniendo un enojo enorme diciendo: ¿cómo es posible que mi triunfo militar, mi gran prestigio, lo está ganando Pompeyo? Pompeyo va a aprovechar efectivamente este gran prestigio, también sorpresa que hace sobre la gente, y ese engaño,
para tener un prestigio enorme. Al final se va a convertir en el hombre más importante de Roma y durante muchos años. Craso lo va a odiar, va a estar enojadísimo. Y es aquí donde surge un personaje que se va a llamar Julio César. Julio César va a ser un mediador entre Pompeyo y Craso. Va a terminar ofreciendo que puede hablar con ambos, que se lleva bien con ellos, que es un hombre que tiene prestigio ante la sociedad, ha sido pontífice de Júpiter, conoce a la gente, es sobrino de uno de los personajes más importantes de la historia de Roma, que sería Mario, es de un partido político que se llaman los populares. Los populares están a favor de permitir el acceso de la gente que no tiene tierras a puestos políticos, al Senado, a representación, a participar de reparto de tierras, para que de repente dejen de ser plebeyos y participen ahora en un orden político diferente. Va a tener mucho apoyo por parte de la mayoría de la población, pero la mayoría son plebeyos. Y bueno, pues dentro de los nobles, los patricios romanos, pues por supuesto, ven un poco como amenaza, tal vez ahorita todavía no muy seria, a Julio César, pero bueno, pues Pompeyo termina teniendo cierta relación de respeto. Y esa relación de respeto entre Pompeyo y Julio César es la que va a permitir que Craso termine haciéndole caso a Julio César, y Julio César obteniendo el patrocinio de Craso. Recuerden que Craso es un hombre muy rico. Al final, Julio César le va a permitir también hacer una campaña política. Esto en la práctica establece un orden político en el cual hay tres personajes: Pompeyo, Craso y Julio César. Ese orden político de tres personajes se le va a llamar el triunvirato. Es una práctica, no es que se reconociera como un orden político. Al final, pues el orden político que conocemos son 300 senadores y los cónsules, que son nombrados por el Senado y quitados por el Senado y que de repente es de manera temporal. Al final, bueno, pues sí, por supuesto que se le va a dar a veces el título de cónsul a Julio César por este juego, esta prestigitación política de estar tratando de mediar. Y sabes que si eres un gran personaje valioso, porque si no vamos a provocar una guerra civil. Craso y Pompeyo se van a enfrentar y van a enfrentarse de una manera terrible, van a destruir Roma. Roma ahora ya tiene una extensión enorme. Vean todo lo que serían los enfrentamientos. Esto va a ser fruto final también gracias a Julio César. Este mapa pertenece al año 40. Aquí ya Julio César ha sido asesinado. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Julio César. Vamos a ver los avances sobre lo que sería esta historia. Dijimos que tenemos dos partidos políticos, los populares y los optimates. Esto provocó el enfrentamiento álgido entre Mario y Sila. Es un tiempo de crisis social y político. Tenemos al Senado que también no puede imponerse. Vemos un Senado débil. Y bueno, pues la verdad es que las conquistas han dado prestigio a soldados. Y los soldados de repente se vuelven estrategas que dominan al Senado, que imponen y que empiezan a ganar partidarios. Entonces, al final, el juego político de un personaje sobre el Senado y los senadores que logra cooptar es el poder que de repente puede detentar. Mario había sido un personaje que había sido también un soldado afortunado, combatió en la guerra contra Yugurta en el norte de África, fue cónsul 7 veces, hizo una reforma al ejército romano, intentó algunas reformas ante el Senado, pero va a fracasar y se va a retirar de la política. Otro de los personajes que nombramos aquí va a ser Sila, Lucio Cornelio Sila, que es lugarteniente de Mario, va a ser partidario del orden patricio. Y bueno, pues al final va a ser uno de los personajes que también va a estar muy llamativos. Julio César ya tenía historias muy llamativas. Una de tantas fue, en una ocasión, él era de origen patricio. Y en una ocasión, él, como estaba en conflictos políticos con Sila, prefirió a veces retirarse de Roma para aprender otras cosas. Uno de esos eventos fue un viaje que hizo a Rodas para aprender oratoria. En Rodas aprende oratoria, va a ser un personaje que destaque por su oratoria a lo largo de toda su historia. Y bueno, pues parte de eso es que él estudió en la isla de Rodas. Entonces viajaba en el Mediterráneo, salía del sur de Italia, se iba hacia lo que sería el territorio griego, se iba hacia la zona de Rodas y finalmente ahí hablaba con los grandes oradores que le enseñaban técnicas de oratoria. En una ocasión, en uno de esos viajes, lo secuestraron unos piratas.
unos piratas que navegaban por ahí por el sur de Grecia, abordaron el barco donde viajaba Julio César. Vieron que era un joven rico y finalmente lo secuestraron. Mandaron a todos sus sirvientes que estaban en el barco, los mandaron de regreso para que pagaran un tributo. El tributo era de 25,000 talentos. Y a la hora de que él entendió que estaban pidiendo 25,000 talentos, él se ofendió con los piratas y dijo: ¿cómo pides 25,000? ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy Julio César, ¿no? Perteneciente a una familia de patricios, tengo gran prestigio ante Roma, no puedes pedir eso, tienes que pedir por lo menos el doble. Entonces los piratas se sorprenden y pidieron el doble de rescate por el secuestro. Al final, bueno, pues sucede que en el tiempo en el que estuvo secuestrado, mientras regresaban sus sirvientes, pues él estuvo utilizando a los piratas para que escucharan sus discursos y sus expresiones de oratoria, hiciera práctica de oratoria. Y los piratas lo escuchaban. Al final hasta se hizo una relación bastante cordial, en donde finalmente los piratas pues hasta se reían y él hacía bromas, hacía expresiones, y al final pues los piratas estaban muy divertidos con Julio César. En una ocasión de repente los piratas le van a preguntar: oye, ¿qué vas a hacer cuando finalmente te soltemos y regreses a Roma? Y él dijo: ¿saben qué? Pues lo que voy a hacer es regresar, contratar unos barcos y unos soldados, venir por ustedes y crucificarlos. Y pues los piratas lo van a escuchar atento y se van a empezar a reír creyendo que es broma. Y se van a botar de risa y están botados de risa, están verdaderamente divertidos con la contestación de Julio César. Julio César va a recibir finalmente el rescate, van a regresar los sirvientes, van a pagarle a los piratas, va a ser soltado, va a ir a Roma y va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Va a agarrar unos barcos, va a agarrar unos soldados, se va a ir a perseguir a los piratas y los va a encontrar. Y efectivamente, cumpliendo su palabra, los va a crucificar. Pero como les tomó cierto cariño mientras estuvo con ellos, pues al final lo que decide es que les va a romper las piernas en la crucifixión. Precisamente la crucifixión es una pena de muerte terrible porque la gente se muere asfixiada. Entonces el hecho de que tenga las piernas rotas permite que la gente se muera más rápido, pero debe ser una muerte espantosa. Al final, pues ese fue su acto de piedad con los piratas, rompiéndoles las piernas, y bueno, pues cumplían su palabra. Era un personaje que se caracterizaba por ese gran carácter, por cumplimiento de su palabra, por su gran oratoria, se hizo pontífice de Júpiter y al final obtuvo grandes prestigios. Él mismo, dentro de ese papel político que ahora tomó, siendo ahora el mediador entre Craso y Pompeyo después de la guerra de Espartaco, la guerra de los esclavos, al final va a terminar pudiendo colocarse políticamente. Y bueno, pues lo que va a hacer es que va a empezar a pues buscar prestigio político. Él va a pagar algunos eventos de gladiadores, va a pagar a los gladiadores, va a pagar al circo y va a empezar a ganar popularidad. Es un personaje que en la calle de repente se encontraba a cualquier persona y las llamaba por su nombre. Él conocía a muchas personas y hacía un esfuerzo por reconocerlas, por hablarles a las personas para que tuvieran cercanía con él. Marco Licinio Craso, un hombre muy rico, destacó en la guerra contra los esclavos, le prestó a César a cambio de una alianza política. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que al final, dentro de todos estos eventos, por una serie de peripecias políticas, una de tantas es una rebelión que se trata de hacer en contra del Senado para matar a algunos senadores. Finalmente ahí aparece Julio César embarrado. Y él va a buscar alejarse de Roma. Primero lo mandan a Hispania y después lo van a mandar a la zona de la frontera helvética, la frontera con Germania, la frontera con la zona de Francia. Es la frontera extrema del norte de Italia, la frontera extrema que llega a los Alpes. Ahí lo van a colocar como gobernador, va a estar cuidando esa zona para que cualquier grupo bárbaro que quiera cruzarse y quiera atacar Roma, pues esté protegida por parte de los romanos. La verdad es que no hay mucho de este tipo de eventos, más allá de algunos asaltos
momentáneos que de repente llegan a ser algunos grupos salvajes, pero finalmente lo que va a hacer Julio César es que desde ahí va a tomar a su ejército y se va a internar en la zona de Francia. La parte que ahí se destaca como la parte de los celtas, la parte de los germanios y la parte de los belgas. Y finalmente va a atacar todo lo que sería la zona de las Galias. Muy nombrado lo que sería el dominio de las Galias, va a terminar, bueno, pues vean ahí también otra división. Al final, pues vemos que en el año 56 antes de Cristo se va a ir hacia atacar a los helvéticos, después vamos a ver cómo se va hacia la zona más hacia el este contra los Venti, finalmente en el 55 se va a ir a atacar a los belgas, luego va a estar ahí girando hacia la zona de Britania, se va a cruzar a la isla de Inglaterra, finalmente va a ver que ese lugar no tiene mucho sentido y se va a regresar. Y luego va a estar combatiendo en el centro de Francia, en la parte central de Francia. Eso es lo que al final le va a dar mucho prestigio. Craso, al ver que Julio César empieza a ser triunfante en su campaña a las Galias, va a querer imitarlo. Julio César hace muchas campañas políticas. Todos sus triunfos que de repente tiene sobre los galos van a venir después con cantidades de oro, algunas botines que va a obtener Julio César, los va a mandar a Roma y los va a mandar con cartas explicativas de qué es lo que estuvo haciendo. Por supuesto, muchas de ellas con mucho prestigio, van a estar mintiendo para que él quede colocado con muchísimo prestigio. Y va a pagarle a gente para que lean esas noticias en las calles de Roma. La gente recibe regalos, recibe pan, recibe monedas de oro que son enviadas por parte de Julio César y que se brincan al Senado y que el Senado empieza a ver con malos ojos. Pero por supuesto le trae un prestigio enorme a Julio César ese ataque sobre las Galias. Y bueno, pues aquí vemos que Craso va a tratar de hacer lo mismo. Se va a ir hacia la zona de Tracia, hacia la zona del norte de Turquía. Ahí se va a terminar internando y va a tener algunos enfrentamientos contra rebeldes, tratando también de tener sus triunfos militares, pero va a ser capturado. Y Craso, lo que va a pasar es que le van a, al ser capturado, los mismos grupos bárbaros que lo atrapan, le van a decir, tú vienes por oro, ¿verdad? Tú vienes por oro, pues entonces vas a ver cómo te vamos a dar oro. Y funden una gran cantidad de oro y se lo van a echar en la garganta. Al final va a morir, una muerte debe ser una muerte terrible, y Craso va a morir en ese evento. ¿Qué es lo que pasa? Que después de la muerte de Craso, existen dos hombres poderosos en Roma. Pompeyo, que se ha quedado en Roma y que tiene todo el prestigio militar, que tiene todo el Senado a su cargo, y Julio César, que está fuera, que está en las Galias, haciendo una campaña militar llena de prestigio, llena de apoyo popular, pero efectivamente poniéndole sombra a Pompeyo. Al final van a tener ese enfrentamiento que va a provocar una guerra civil y una serie de eventos que van a detonar la decadencia de la República Romana y finalmente después de algunos años y después de la muerte de Julio César, el surgimiento del Imperio Romano. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver cómo después platicamos acerca de la última campaña de Julio César en contra de la ciudad de Alesia. Y bueno, pues cómo al final esto nos trae el evento magnífico de lo que sería, pues por supuesto, la guerra civil, el dominio del territorio de Egipto, la parte de su alianza con Cleopatra y el asesinato de Julio César que va a cambiar la historia. Y bueno, pues les agradecemos, amigos, que hayan visto esta historia del mundo, la parte de la República Romana, una historia muy interesante, muy valiosa, que queremos compartir con ustedes. Es verdaderamente algo básico el entender que esto queremos compartirlo porque es una historia fabulosa. Entonces, bueno, pues los compartimos. Muchísimas gracias, amigos. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, en otro capítulo más de Historia del Mundo. Y bueno, pues ya continuar con lo que sería aprender de la historia. Gracias, hasta luego.